Qué bendición que están aquí esta mañana con nosotros. Vamos a comenzar con nuestro estudio bíblico. Si son tan amables de sacar todo su Biblia, y si no tienen Biblia, no se preocupen, pueden levantar la mano y nosotros les facilitamos Biblia. ¿Alguien requiere Biblia? ¿No? De este lado, por favor, algunas Biblias. Y bueno, mientras pasan las Biblias a sus lugares, vamos a abrirlas, todos los que ya la tengamos, en el libro del profeta Joel capítulo 2. Y mientras ubicamos esa porción en las Escrituras y nos terminamos de acomodar, damos la bienvenida a todas las personas que siguen la transmisión por medio de las redes sociales. Gracias por estar conectados con nosotros. Y como siempre, les hacemos la invitación a que nos acompañen a las reuniones presenciales. Observamos todas las medidas de seguridad en estas reuniones, que son recomendadas, como la toma de la temperatura, el uso del gel, el cubrebocas y la sana distancia. Bueno, ya que estamos con nuestra Biblia en el libro del profeta Joel capítulo 2, si les parece bien, vamos a orar para poner este tiempo en las manos de Dios y proceder a hacer nuestro estudio bíblico de esta manera. Amado Padre, yo te doy gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia. Gracias, Dios, porque tú eres fiel y esta mañana nos has permitido estar unidos a nosotros, tus hijos, aquí en la iglesia en tu nombre, para estudiar tu palabra, para escuchar tu santo y sabio consejo. Yo te ruego, Señor, que seas tú hablando a nuestra vida, que nos ayudes a salir transformados y con una palabra de aliento, de consuelo y de motivación en nuestro corazón para ponerla en práctica. Te lo pido, mi Dios, en tu precioso nombre, Jesús. Amén y amén. Bueno, estamos ya en el libro del profeta Joel. Vamos a leer Joel capítulo 2, los versos 12 y 13. Y cuando estés ahí, levanta tu mano para que yo sepa que puedo comenzar a leer. Perfecto. Joel capítulo 2, versos 12 y 13, dice así: Por eso pues, ahora dice Jehová, conviértanse a mí con todo su corazón, con ayuno y lloro y lamento. Rasguen su corazón y no sus vestidos, y conviértanse a Jehová su Dios, porque misericordioso es y clemente, tardo para la ira y grande misericordia, y que se duele del castigo. Y todos decimos amén. El profeta Joel es uno de los últimos profetas que escriben al pueblo de Israel, previo a que se abra un periodo de 400 años donde no hay palabra de Dios, que se conoce como los 400 años del silencio. Y para terminar los 400 años del silencio, empieza nuevamente Dios a dirigirse a su pueblo cuando anuncia la llegada de Juan el Bautista y de Jesucristo. Joel está advirtiendo al pueblo de Israel de una condición que el pueblo está viviendo. Cuando Dios establece esta comunión con el pueblo de Israel en el Antiguo Testamento, ustedes recordarán, lo hemos leído en el devocional, le da una serie de mandamientos que ellos han de cumplir. Pero también el Señor les explica que romper estos mandamientos, en otras palabras, pecar, tiene consecuencias negativas. Y una de las consecuencias que acarrearía el pueblo si olvidaba los mandamientos sería, número uno, que sus oraciones ya no serían escuchadas por Dios, que en ellos había como cielos de bronce, que Él cerraría el cielo para que ya no hubiera lluvia y no tuvieran cosechas, y que serían esparcidos en todas las naciones. Todo eso se nos advierte en el libro del Éxodo y lleva a su cumplimiento, porque el pueblo de Israel se pervierte y se aparta del Señor. Cuando aparece el profeta Joel empieza a hacer una serie de profecías, y es realmente un llamado que le está haciendo Dios a su pueblo para que miren las circunstancias en las que están viviendo y se conviertan a Dios. Dentro de todos los mandamientos y las leyes que Dios les había dado al pueblo, había un mandato de ayunar y afligir la carne para buscar al Señor. Y para el pueblo de Israel esto se volvió un asunto religioso muy significativo. También los musulmanes lo observan con mucha vehemencia, este tipo de mandamientos, el hecho de afligir la carne. Y el pueblo de Israel lo había vuelto un asunto más mecánico y religioso, ritualista, que realmente un propósito. El propósito que Dios le había dado al pueblo de Israel con el ayuno era que ellos afligieran su carne para que pudieran buscar a Dios. Nosotros pecamos porque satisfacemos la carne. Nuestros deseos carnales son los que nos llevan a pecar. Porque cuando yo me enojo, cuando yo tengo pereza, cuando yo
miento, cuando yo murmuro, cuando me doy algún tipo de placer, generalmente los placeres nos llevan al desenfreno y al pecado. Entonces, Dios les había mandado que ellos ayunaran dentro de la ley, buscando que el pueblo aprendiera a ponerse freno y a ejercitar algo que se conoce como dominio propio. En otras palabras, la capacidad de autogobernarse. Es más fuerte el que se gobierna a sí mismo que el que conquista una ciudad, dice el libro de los Proverbios. Pero el pueblo de Israel había perdido de vista el objetivo del ayuno como un asunto de autocontrol y lo habían visto nada más como un acto religioso, como un asunto que tenían que hacer para observar una buena religión. Y entonces Dios les está llamando a que sean conscientes y miren la situación en la que están. El pueblo de Israel para este tiempo está viviendo una época de escasez, una época de hambruna y una época de mortandad. Las cosas a su alrededor no andan nada bien. Y Dios les está explicando que lo que ellos están viviendo es la consecuencia de todos sus pecados. El pecado de toda la comunidad, del mundo entero, es el que tiene al mundo en caos en esta parte de la historia. Y Dios les llama a su pueblo en el verso 2 de ese capítulo 2, el verso 12 de ese capítulo 2, diciéndole: conviértanse a mí de todo su corazón. Y les dice cómo: con ayuno, lloro y lamento. El título de este estudio es Necesitamos ayunar. Y como iglesia estamos viviendo actualmente un periodo de 21 días de ayuno y oración. Y en ocasiones las personas me preguntan, y de hecho estoy platicando con algunas personas, trato de siempre predicar la palabra a alguien que no conoce o que conoce poco, y estaba platicando con unos compañeros en el trabajo precisamente de esto, porque hubo una celebración, un cumpleaños ahí, y yo no quise pastel. Y dije, no, es que no puedo comer pastel. Ah, ¿cómo no? Si tú comes mucho pastel. Se me nota que como mucho pastel, pero ahorita no estoy comiendo pastel porque estoy haciendo ayuno. Y dijeron, ¿qué es ayuno? Ah, bueno, mira, el ayuno es cuando uno voluntariamente se abstiene de algunos alimentos. En otras palabras, ayuno significa no comer. Y todos hacemos ayuno todos los días. Cuando te duermes, ¿qué estás haciendo? Ayunando. Por eso la primera comida del día, ¿cómo se llama? Desayuno. Dejamos de ayunar. Digo, pero nosotros lo prolongamos durante horas o dejamos de comer algunos alimentos durante algunos días. Ayunamos de algún tipo de alimento o nos abstenemos totalmente de alimento. Hay varios tipos de ayuno. El ayuno total, donde te abstienes de todos los alimentos y solamente bebes agua. Y el ayuno parcial o de Daniel, donde dejamos de comer productos de origen animal. Y yo les explicaba esto, y actualmente yo estoy haciendo un ayuno de Daniel durante 21 días. Y este amigo me preguntaba y me dice, ¿y eso para qué te ayuda? ¿Es para bajar de peso? Digo, bueno, sí, uno baja de peso, es una consecuencia del ayuno, pero no es el propósito, no es que yo quiera estar flaco porque no es dieta, es un ayuno. Lo que estoy haciendo es ejercitando mi espiritualidad, poniéndole freno a mis antojos y a mis deseos. Y es justo lo que Dios le pide al pueblo de Israel que haga, que se abstenga de ciertos alimentos para que le ponga freno a sus deseos y a sus antojos, porque el pueblo está lejos de Dios, porque han dejado de escuchar la voz de Dios para escuchar la voz de sus propios deseos y de sus propias necesidades. La Biblia dice que engañoso y perverso es el corazón más que todas las cosas. ¿Quién va a conocer su corazón? Y cuando nosotros empezamos a escuchar la voz de nuestro corazón, es cuando más nos equivocamos. La voz de nuestro corazón es completamente contraria a la voz de la palabra de Dios. Te voy a poner un ejemplo. Si a ti te dieran a escoger entre quedarte en tu cama hasta las 10 de la mañana, con una barbacoa rica y deliciosa para desayunar, un consomecito y ver la tele, o pararte a las 7 de la mañana para venir a orar a la iglesia, ¿cuál se te antoja más? No me lo digas. Desde aquí yo puedo ver que vendrías a orar. Pues obviamente, ¿no? Nuestra carne dice, no, pues más rico, me quedo en la cama hasta tarde, que me traigan una barbacoa y vemos la tele. Eso es la voz del corazón. Esos son los deseos del corazón, lo que el corazón nos pide. Pero el corazón es voluble. ¿Qué es voluble? Que cambia de opinión con mucha facilidad. A veces queremos algo y estamos deseando algo y pensamos que ese algo nos va a hacer plenamente felices, y cuando lo obtenemos, ¿qué tan felices nos hizo?
Pensemos en un niño, ¿no? Viene el cumpleaños del niño, o es el día del niño, o es Navidad, y el niño está esperando un regalo, y te pide, y te pide, y te pide el regalo, el juguete, y uno como padre pues tiene que estar ahorrando y esforzándose, y si es época de muchos regalos como Navidad, se acaban, y hay que irse a pelear con otros papás para obtener el regalo. Total que consigues el regalo, y se lo das a tu hijo. ¿A poco lo ves de Navidad a Navidad jugando todos los días con eso? No, 2-3 días después, pues todo el dinero que gastaste ahí, todo el esfuerzo, ahí está arrumbado. Y se entretienen más con un arco y unas flechas que les hiciste con un palo que con el regalo que te costó varios cientos de pesos. Bueno, ¿por qué? Porque nuestro corazón es voluble. Así funciona nuestro corazón. Esa es la voz de nuestro corazón, que hoy quiere una cosa y mañana no. Pero la palabra de Dios, la voz de Dios, es siempre permanente. Nunca deja de ser, y la palabra de Dios busca siempre lo correcto, a diferencia de nuestro corazón. Entonces el pueblo de Israel, por buscar los deseos de su vida, se había extraviado, estaban viviendo una vida pecaminosa y sufriendo las consecuencias de perseguir sus deseos. Y Dios, en amor y misericordia, viendo que su pueblo está desenfrenado y está viviendo todas las consecuencias que el pecado trae, y estas consecuencias son consecuencias en 3 áreas: físico, emocional y espiritual. El pueblo estaba padeciendo hambre, enfermedades, necesidades, carencias. Eso era la parte física, pero también estaban desesperados, frustrados y llenos de miedo. Esta es la parte emocional, pero también el pueblo estaba sin freno y sin esperanza, sin fe. Esta era la parte espiritual. Y si pensamos en la época que estaba viviendo el pueblo de Israel, cuando el profeta Joel hace esta invitación, y miramos nuestros días, podemos ver que el mundo está muy parecido a lo que pasaba en aquellos días. Antes de empezar el mensaje ahorita, platicaba con la doctora allá atrás y hablábamos precisamente de esto. Estamos viviendo una época que yo no creo que otra generación haya vivido similar a la de nosotros. No solamente estamos en medio de una pandemia que lleva 2 años y que ha cobrado cualquier cantidad de vidas, no en una región, en todo el mundo. También estamos enfrentando una crisis económica como hacía mucho no se vivía. Y aparte de eso, estamos con la zozobra de que se desate un conflicto internacional, una guerra mundial. Yo no sé cuántas generaciones habrán visto esto, pero basta con mirar alrededor para darnos cuenta que el mundo está sin dirección, está desenfrenado, porque todos están siguiendo sus deseos. Porque el mundo quiere buscar placeres en lugar de sentarse, hacer un alto y pensar qué estamos haciendo mal y cómo corregir el camino. Por eso Dios le dice a su pueblo: conviértanse a mí de todo su corazón. Y esta palabra conversión habla de una transformación en la manera de pensar, porque si yo cambio mi manera de pensar, también cambio mi conducta. Y les dice que se conviertan de todo corazón, y les dice cómo van a lograr la conversión: con ayunos, lloros y lamentos, poniéndole freno a sus deseos. El tema del llorar es sentir la convicción y el arrepentimiento por haberse equivocado, y los lamentos es sentir pena y dolor por todos los demás que también están pecando. Porque el mundo está como está, ¿por culpa de quién? ¿De Dios o de nosotros? De nosotros. Es mi pecado, el pecado de todos nosotros, lo que tiene este mundo tal y como está. Pero Dios nos hace una invitación: conviértanse a mí. Y el verso 13 nos hace una promesa junto con esta invitación: rasguen su corazón y no sus vestidos. ¿Por qué les pide que se rasguen el corazón y no la ropa? Bueno, una tradición que tenía el pueblo de Israel era para mostrar que estaban ayunando o que estaban tristes, se rasgaban los vestidos. Ellos, acuérdense que usaban túnicas, no usaban camisas y pantalones como nosotros, usaban túnicas y las tomaban de esta parte y las rasgaban. Entonces era evidente que la túnica estaba rota y de hecho no servía más. Lo que estaban mostrando al rasgar sus vestiduras era decir: estoy tan mal y tan avergonzado que reconozco que nada sirve. En mi vida nada está en su lugar. Pero es fácil romper una tela y no cambiar nuestra manera de vivir. Como también es fácil dejar de comer pasteles y seguir pecando. Por eso aquí lo que les pide es que rasguen su corazón
y no solamente las vestiduras. En otras palabras, que tengan un profundo análisis de conciencia para cambiar su vida y no solamente vivir de apariencias. No solamente creer que con que venga a veces a la iglesia o a veces lea la Biblia o deje de comer ciertas cosas, ya con eso. Porque podemos hacer todas esas cosas religiosas y no haber cambiado. Los fariseos en el tiempo de Jesús ayunaban y ayunaban bastante. Incluso había fariseos que ayunaban 2 o 3 veces por semana. Quería decir que 2 o 3 veces a la semana no comían nada. O sea, 2 o 3 días no comían. Y pensaban que esto los hacía superiores espiritualmente a los demás. Pero ¿de qué te sirve dejar de comer algo o todo si en tu corazón envidias, codicias, murmuras, te caen mal los demás o simple y sencillamente no examinas tu corazón para ver qué es lo que está mal? Por eso les dice, rásguense el corazón y no las vestiduras, conviértanse a Jehová porque misericordioso es y clemente. Y lo que el mundo necesita, mis amados, es misericordia y clemencia. No sé realmente cómo el mundo puede estar tan indiferente a lo que estamos pasando. Cómo las personas pueden dejar para después acercarse a Dios, analizar sus vidas, que no se darán cuenta que realmente estamos metidos en el problema que nuestro pecado nos ha metido y que lo que necesitamos es la misericordia de Dios y su clemencia. ¿Cómo puede la gente irse a acostar y dormir tranquila, pidiendo una vida completamente desordenada, con un hogar destruido, con una situación mundial, caótica, y hacer de cuenta que no pasa nada? Como que están cauterizados de la conciencia. Por eso Dios nos dice, acérquense a mí que soy clemente y misericordioso, tardo para la ira y pronto para la misericordia. Dios nos está haciendo una invitación a que vengamos a Él. Por eso es que hemos convocado un tiempo de ayuno, porque necesitamos ayunar. El ayuno no es hacerle manita de puerco a Dios. No crean que es, mira Señor, no estoy comiendo, oye mis tripas cómo chillan, responde mis oraciones. Y Dios va a decir, ay pobrecito de Oscar, sí, mira, ya se le antojó 3 veces el pastel y dijo que no, yo creo que ya lo voy a bendecir. No, a Dios no es un cambista que le tengas que ofrecer algo para que Él te responda. El ayuno lo necesitamos nosotros, no Dios, porque mi pecado y mi carnalidad es la que me limita a tener una comunión con Dios y hace que yo cometa errores y yo cargue con las consecuencias de esos errores. Yo necesito ayunar para aprender a ponerle freno a mis pasiones y a mis deseos, porque si yo dejo que la panza me gobierne, Dios no está gobernando en mi vida. Y muchas personas tienen por Dios su estómago. Y no solamente en cuando quieres comer, también en el estómago tenemos las emociones. ¿Cuántas personas se dejan gobernar por las emociones? Yo sé que ustedes ya no, porque son muy espirituales, pero hay personas que todavía se dejan gobernar por las emociones y les entra el pánico y les entra la desesperación y cuando están de malas le gritan a todos. Algo los preocupa y están tan alterados, sin esperanza, sin fe, que cuando alguien les habla y están alterados, gritan y se desquitan con todos. Esa persona está teniendo por Dios su estómago, porque está escuchando la voz de sus emociones y se deja controlar y gobernar por sus emociones. Por eso dice Dios, conviértanse a mí, dejen que sea yo quien los controle y los gobierne, que sea mi voz la que determine cómo se van a comportar. ¿Por qué? Porque el mundo está muy mal, vivimos días malos. Y lo que tú y yo necesitamos, lo que nuestra familia necesita y lo que el mundo necesita es la clemencia y la misericordia de Dios. Sea que vivamos un día o 1000 años, ese día o esos 1000 años somos totalmente necesitados y dependientes de la clemencia y la misericordia de Dios. Porque también platicaba con esta persona en el trabajo y yo le decía, precisamente le apuntaba esto, ¿no te das cuenta lo mal que está el mundo? ¿Qué tal y se acaba ya el mundo en estos días, no? Que si empiezan a bombardearse un país con otro, ¿cuántos de nosotros crees que vamos a sobrevivir? Y él me decía, bueno, pues si ya se va a acabar, entonces ¿para qué me preocupo? ¿No? Pues ya, ¿para qué le echo ganas si ya el tiempo me queda? Digo, no es que estás pensando las cosas completamente al revés. No es darnos por vencidos y decir, pues ya no tengo tiempo de cambiar, sino darnos cuenta que hoy podría ser el último día que tenemos para cambiar.
Y si yo lo dejo para después, puede ser demasiado tarde. Dios llama a su pueblo a la oración y al ayuno. Y tenemos un montón de ejemplos de cómo el pueblo de Dios ayunó, no para hacerle manita de puerco a Dios, sino para poner su vida en sintonía con el propósito de Dios y recibieron respuesta. Un ayuno que está en la Biblia, en el libro del profeta Jonás, no vamos a ir a revisarlo, pero te lo cuento. Dios mira una ciudad llena de pecado y perversión llamada Nínive. Todo el mundo temía ir a comerciar a Nínive porque era como el Tepito de aquel entonces. Estaba lleno de delincuencia y de tratos, tranzas, y había mucha peligrosidad en entrar a Nínive. Y Dios llama a un profeta llamado Jonás y le dice: ve y predícale a Nínive y diles que si no se arrepiente, en 3 días vendré y los destruiré. Y Jonás no quiere ir a predicar, todos conocemos la historia, lo devora el gran pez. ¿Y dónde vomita el pez a Jonás? En las playas de Nínive. Entonces Jonás, entendiendo el mensaje, entra a Nínive y camina por una calle que atravesaba toda la ciudad, como si aquí caminara por Insurgentes un predicador, y les empezó a anunciar: dice el Señor que si no se arrepienten, en 3 días se van a morir todos. Y ese era el único mensaje que llevaba mientras atravesaba la ciudad. Y el gobernador, el rey de Nínive, escuchó el mensaje y dijo: tenemos que cambiar. Y convocó a un ayuno de 3 días a toda la nación. Dijo: si en 3 días nos vamos a morir, aprovechemos esos 3 días para buscar encontrar clemencia ante los ojos de Dios. Y toda la nación, todo Nínive, se arrepintió y Dios perdonó a esta generación. El juicio vino generaciones después sobre la ciudad de Nínive, pero esta generación que se arrepintió fue conservada por la misericordia de Dios. No era que el ayuno convenció a Dios, es que Dios les estaba ofreciendo su misericordia, y para recibir el propósito de Dios, ellos tenían que alinearse al propósito de Dios. Y el ayuno hizo que sus corazones se alinearan al propósito de Dios. No es por medio del ayuno que conseguimos el favor de Dios, es por medio del ayuno que nos alineamos a sus propósitos cuando dejamos de escuchar nuestra voz para escuchar la de Él. Otro ayuno famoso es el ayuno que hizo la reina Esther, también durante 3 días. Cuando la reina Esther se entera que va a ser destruido todo el pueblo de Israel, porque se ha firmado una ley donde se permite perseguir a los judíos y exterminarlos del imperio, la reina Esther va a entrar a hablar con el rey para que cancele esta ley y le dé permiso al pueblo de Israel que se defiendan y no sean exterminados. Pero antes de entrar a hablar con el rey, ella sabe que necesita hallar gracia y favor. Y entonces convoca a todos los judíos a que estén en ayuno y oración con ella durante 3 días. Al cabo de estos 3 días, ella entra y habla con el rey y hay el favor del rey. El rey mata a su mayor enemigo, el mayor enemigo de la reina Esther y del pueblo de Israel, y manda una ley donde permite que el pueblo de Israel se defienda, porque un rey no puede cancelar una ley que ha dado. Ya ha dado la ley de que los podían exterminar. Para cancelar esta ley de exterminio, da una ley de derecho de protección. Y entonces el pueblo de Israel está dispuesto a protegerse y nadie está interesado entonces en matarlos porque se pueden proteger. Se anuló el efecto de esa ley. No es que el pueblo de Israel se salvó por un ayuno de 3 días, sino que ese ayuno de 3 días puso el corazón del pueblo enfocado al propósito de Dios. Porque ¿en qué crees que estaba pensando el pueblo de Israel mientras pasaban esos 3 días? En hallar el favor de Dios. Su mente solamente estaba portarse bien para agradar a Dios, encontrar la misericordia de Dios y esperar una vida nueva. Y lo recibieron. Dios nos está llamando a que nos convirtamos de todo corazón, que ayunemos. Yo no te estoy diciendo que si ayunamos nosotros se va a acabar el coronavirus y no va a haber tercera guerra mundial. Yo no puedo decir eso, solo Dios sabe cuáles son sus propósitos. Pero sí te puedo decir algo: hay algo que Dios quiere hacer de manera espiritual contigo y con tu familia. Y si nos ha llamado a ayunar, es para que tú y yo nos alineemos con su propósito y podamos recibir el favor que Dios tiene para con nosotros. Nuestro Señor Jesús habló del ayuno. Los judíos eran tan insistentes, los fariseos eran tan insistentes en observar la ley y buscar que Jesús no la observara, que un día van y le preguntan: oye maestro,
Esto está en el libro de Lucas. Dice, oye maestro, ¿por qué tus discípulos no ayunan? Mira, los discípulos de Juan y de los fariseos sí ayunan, ¿por qué los tuyos no? Y Jesús les dice, ellos en este momento no tienen necesidad de ayunar porque me tienen a mí. Los discípulos no tenían que abstenerse de nada para escuchar la voz de Dios, porque estaban caminando con Dios encarnado y escuchaban su voz todo el tiempo. Les digo, pero habrá un día en donde el Hijo del Hombre les será quitado y entonces ayunarán. Yo les hago una pregunta, ¿Jesús sigue caminando entre nosotros? No, Jesús ya nos fue quitado. Entonces ayunaremos. Estamos en el tiempo en donde tenemos que ayunar, porque Cristo ya no camina físicamente entre nosotros. Y en Mateo capítulo 6, ahí se va a pedir que me acompañen en sus Biblias, al Evangelio según Mateo capítulo 6, versos 16 al 18. Jesús está preparando a sus discípulos para precisamente ese tiempo en el que ya no va a estar Él con ellos y tendrán que ayunar. Mateo capítulo 6, versos 16 al 18, y dice así: cuando ayunen, no sean austeros como los hipócritas, porque ellos demudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto les digo que ya tienen su recompensa. Pero tú, cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro, para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu Padre que está en secreto. Y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. ¿Qué hacían los fariseos? Los fariseos no se peinaban, no se lavaban la cara, andaban con cara triste, algunos hasta se echaban ceniza o tierra en la cabeza para que se vieran que estaban mal, y la gente les preguntaba, ¿qué estás haciendo? ¿Qué te pasa? Es que estoy ayunando para buscar a Dios. Y parecer muy espirituales, ¿no? Fíjense Jesús, ¿eso hacen quiénes? Los hipócritas. El que quiere apantallar al hombre que lo ve. Dice, pero ustedes no lo van a hacer así. Y es muy interesante cómo comienza el verso 16. Dice, cuando ayunes. No diciendo, si algún día llegan a ayunar. Cuando dice, cuando ayunes, está dando por sentado que vamos a ayunar con regularidad y frecuencia. Entonces, tú cuando ayunes, no seas austero como los hipócritas. No trates de mostrarle al mundo, pobrecito de mí, cuánto sufro, porque soy tan bueno, tan bueno, tan bueno, que no estoy comiendo porque estoy orando por ustedes que sí lo necesitan. No, dice que nosotros nos comportemos como si nada. Que no se nos note que estamos haciendo algo, porque no es a los hombres a los que queremos ofrecer nuestro ayuno. El ayuno es algo que ofrecemos ¿a quién? A Dios. ¿En dónde lo ofrecemos? Dice, en lo secreto. ¿Quién sabe realmente si estás ayunando o no? Dios. Dios y tú. Porque puede ser la pregunta, ¿cuántos de ustedes están haciendo el ayuno? Bueno, ya Dios sabe que no están ayunando. Perdónalo, Señor. Pero a partir de hoy van a empezar a hacer el ayuno, ¿verdad? Cuando empieces a ayunar, no se trata de convencer a los demás, sino de mostrarte ante Dios. Cuando Jesús nos hace el énfasis de que pensemos en nuestro Padre que mira lo secreto, es porque es ahí donde está el meollo del asunto. Tus pecados y tu santidad surgen en lo secreto, no en lo público. Ya en lo público es el resultado de lo que pasó en lo secreto. Pensemos en un borracho, ¿sale? ¿El borracho dónde decide tomar? En lo secreto. ¿Dónde es lo secreto? Sus pensamientos. Lo que es él, lo que él piensa y lo que él hace cuando nadie lo ve, es lo que realmente es él. ¿Cómo te vas a abstener del pecado si cuando nadie te ve, lo único que estás pensando y deseando es pecar? Sin embargo, si cuando nadie te ve, estás orando y ayunando, cuando estés frente a los demás, podrás ser una persona íntegra, porque ya lo estás haciendo en lo secreto. Y es ahí a donde apunta Jesús. También les dice lo mismo cuando habla de la oración, dice, busca a tu Padre en lo secreto, y tu Padre que ve en lo secreto te recompensará en lo público. Y cuando les habla del ayuno, utiliza el mismo estándar. Ayuna
para tu Padre que ve lo secreto. Dios sabe si dijiste, ay, es que, bueno, tantito, un pozolito al cabo, ¿a quién le hago daño, no? Tiene mucho maíz, ¿no? Dios sabe las decisiones que nosotros tomamos. A Dios no lo podemos engañar. Cuando Dios dice, conviértanse a mí de todo su corazón, es un acto radical y profundo de nuestra vida. Los medios cambios, ¿sabes qué resultado dan? Ningún resultado, porque no existe medio resultado. O es resultado o no es resultado. Medio cambio es igual a cero resultados. Si vas a estar ayunando un día sí y un día no, mejor ni lo hagas, porque te estás engañando a ti mismo. El ayuno es una necesidad que tenemos nosotros, porque nosotros somos débiles, porque nosotros estamos pecando y porque nosotros necesitamos la misericordia de Dios. Y Dios es pronto para la misericordia y es tardo para la ira. En el momento que una persona decide alinear su vida al propósito de Dios, en ese momento Dios responde. En una ocasión, el profeta Daniel está orando y está ayunando durante 21 días. Y en el día 21 le llega la respuesta del Señor. Y Dios le dice, desde el momento en que dispusiste tu corazón para buscarme, ya tenía yo la respuesta. ¿Dios esperó a que Daniel tuviera hambre 21 días? No. ¿En qué momento Dios había preparado la respuesta para Daniel? En el momento que Él lo dispuso en su corazón. Todavía no dejaba de comer. Y Dios ya había visto que el corazón de Daniel tenía la decisión y la determinación de buscar el rostro de Dios. Y Dios ya tenía la respuesta. ¿Qué llega más rápido, la recompensa o el castigo? La recompensa. Porque Dios es tardo para la ira, pero es pronto para la misericordia. Por eso estamos convocando a este ayuno, porque yo sé que todos nosotros tenemos muchas áreas de nuestra vida que atender. Tenemos mucho orden que empezar a poner dentro de nosotros, porque necesitamos la gracia, el favor, la misericordia de Dios para nosotros y para nuestra familia. Si nosotros no estamos clamando, intercediendo por nuestra familia, si nosotros no estamos alineando nuestra vida para buscar a Dios, ¿quién lo va a hacer? Los días que vivimos, mis amados, son tiempos malos. Tampoco puedo ponerme profético en este momento y decirle, el mundo se va a acabar en diciembre, porque no lo sé. Y la Biblia no nos dice cuándo se va a acabar. De hecho, Jesús dijo, oirán de guerras y de rumores de guerras, de hambres y de pestes, pero no teman, es solo el principio de dolores. Y yo sé que suena más fácil decirnos no teman, que de veras no temer, pero si Jesús nos dice que confiemos y nos pide que lo busquemos en los tiempos malos, yo creo que no hay mucho que pensar. Necesitamos buscar a Dios, necesitamos ordenar nuestra vida. Yo creo que vendrán tiempos mejores, sé que vendrán tiempos mejores en esta vida o en la otra. Pero con Cristo siempre habrá tiempos mejores para nosotros. Y Dios guarda a los que en completa paz, aquel cuyo pensamiento en Él persevera. El ayuno es esta muestra de ser como Jesús para recibir lo que Jesús recibió. Jesús ayunaba de manera constante. Y tan Jesús ayunaba que en una ocasión hay una persona que tiene un espíritu y lo lleva al Padre, lleva a su hijo con los apóstoles para que lo ayuden a expulsar este demonio. Y todos los apóstoles, bueno, 9 de ellos porque 3 han ido con Jesús al monte de la transfiguración, 9 de los apóstoles empiezan a pelearse con el hijo y con el diablo y no podían expulsar al demonio, hasta que baja Jesús y dice, ¿qué pasa? Y el papá le reclama, dice, pues traje a mi hijo a tus discípulos para que echaran fuera el demonio y no pueden. Y Jesús le dice, sal fuera. ¿Y qué pasa con el demonio? En ese momento dejó al muchacho. Y los apóstoles, 9 apóstoles reprobados ante los ojos del maestro, le preguntan después, oye, ¿por qué no lo pudimos sacar? ¿Qué falló? ¿Y qué le responde Jesús? Ese género no sale sino con ayuno y oración. En otras palabras, muchachos, ustedes ni están ayunando ni están orando, necesitan buscar más a Dios. Y no solamente hablando de demonios, sino cualquier situación conflictuante en nuestro corazón y en nuestra vida, saldrá por medio de ¿qué? Del ayuno y de la oración, porque eso nos pone en sintonía con el propósito de Dios. Eso nos lleva a escuchar la voz de Dios y a vivir el propósito de Dios.
a mirar las maravillas que Dios puede hacer con nosotros y a través de nosotros. El ayuno no es un acto de magia, ni es un acto supersticioso, que entre más ayunes más Dios te bendice. No, el ayuno es una parte, un instrumento de nuestra relación con Dios, como lo es la oración, como lo es la alabanza y la adoración, como lo es la ofrenda, como lo es la predicación de la palabra. Así también es el ayuno, un elemento de nuestra comunión con Dios. Y entre más grande sea nuestra comunión con Dios, más de su amor y de su favor hemos de disfrutar. No es una moneda de cambio para recibir milagros, es un instrumento necesario para cambiar nuestra vida y adecuarnos al propósito de Dios. ¿Amén? ¿Cuántos van a empezar a ayunar a partir de mañana? Les estoy dando chance que hoy todavía vayan a desayunar o no. A partir de mañana vamos a empezar el ayuno. Ya llevamos una semana, no se preocupen, pueden ponerse al corriente. 2 semanas que le restan al ayuno, porque el domingo 13, con el favor de Dios, vamos a cerrar el ayuno celebrando Santa Cena. El ayuno es necesario, nos ayuda a orar con más profundidad. Quiero hacer una aclaración antes de terminar. También, oiga pastor, ¿qué pasa si yo tengo algún problema de salud que me impide estar periodos prolongados sin alimento, o me afecta mucho no comer proteína, porque usted dijo que nada más semillas y verduras? Bueno, si tú tienes un problema de salud, recalco, si tienes un problema de salud, la gordura no es un problema de salud, si tú tienes un problema de salud, puedes acompañarlo quizá con quesos o con huevos para que tengas una entrada de proteína y tu salud no se vea perjudicada. Pero en medida de lo posible, entre más nos abstengamos de lo que nuestra carne pide, más sensibles nos hacemos de manera espiritual y podemos tener una relación con Dios más fuerte, practicando el dominio propio por medio del ayuno. ¿Amén? Bueno, si me lo permiten, vamos a terminar este tiempo, esta enseñanza, buscando a Dios, reconociendo lo que nos pide que reconozcamos por medio del profeta Joel, que nos volvamos a Él de todo nuestro corazón, con ayunos, con ruegos y con llantos. Que clamemos al Señor pidiendo que nos ayude a escuchar su voz, que nos reconcilie con Él y nos ayude a buscar, que pongamos orden en nuestra vida y en nuestra familia. Vayas con una adoración, por favor. Ahí en tu lugar cierra tus ojos y reflexiona por un momento. Sobre los tiempos que estamos viviendo, lo complejo del día a día. El mundo está en caos y eso no es novedad, es consecuencia de nuestros pecados y no sabemos cuánto tiempo nos quedará, pero sí sabemos que tenemos un Dios tardo para la ira y pronto para la misericordia, que hoy nos llama como pueblo a volvernos a Él de todo corazón, a rasgar nuestro corazón y no nuestras vestiduras, a tener un cambio radical, profundo, no solo externo, no para convencer a las personas de que somos cristianos, para transformarnos delante de los ojos de Dios a la imagen de su Hijo, para poner orden en nuestra vida, orden en nuestra casa y buscar su clemencia y su misericordia, porque vaya que la necesitamos. Comienza a hablar con Dios. Vamos a estar a cuentas con Él, reconociendo nuestros pecados, reconociendo en dónde estamos fallando, en qué área estás cayendo más seguido, en la moralidad, en la paciencia. Caes pronto en ira, estás desanimado, tienes resentimiento en tu corazón, tienes problemas de inmoralidad sexual, te cuesta trabajo orar, te cuesta trabajo creer, miras a tu familia y piensas que no hay esperanza y sientes que no hay nada más que hacer, te sientes derrotado y frustrado. A convertirnos a Dios de todo nuestro corazón, porque Él es tardo para la ira y pronto para la misericordia.
Amado Padre, hoy estamos delante de ti, nosotros tus hijos, reconociendo, Señor, que no hemos sido obedientes a tu palabra y que en medio de las aflicciones y de las pruebas hemos escuchado más a nuestro corazón, que es perverso y engañoso. Hemos dejado que los deseos y los apetitos de la carne nos gobiernen, dejando para después y para luego nuestra transformación. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nuestra casa, Padre. Ten misericordia de nuestra familia, porque sin ti se pierde. Ten misericordia de nuestra vida, porque sin ti es un caos, un desorden. Dios, ten misericordia de este mundo que colapsa, que corre tras los deseos de sus ojos, tras la vanidad de este mundo, tras los deseos de la carne. Que haya esperanza y misericordia, podamos alcanzar tu compasión y tu favor, Padre hermoso. Que mi familia no se pierda. Permítenos volver a ti, Señor. Misericordia, Padre, de aquellos que hoy están enfrentando momentos complicados, sin esperanza y sin fe, lejos de ti, que han endurecido sus corazones y no escuchan tu evangelio. Son miembros de nuestra casa que te dieron la espalda y se alejaron. Ten misericordia de ellos, Padre. Misericordia de nuestros hijos, de nuestros padres, de nuestros hermanos. Ten misericordia, Señor, de tu iglesia, de tu pueblo. Aquellos que han caído en pecado y ya no se levantaron. Ten misericordia de ellos. Aquellos que hoy están desanimados, que el calor de las pruebas los ha derrotado. Sienten que ya no hay esperanza, están frustrados. Levántalos, Señor, anímalos, que puedan convertirse a ti de todo su corazón. Padre, permítenos alinear nuestro corazón al tuyo, a tus propósitos y a tu voluntad. Hoy ponemos en tus manos nuestra vida y ofrecemos este ayuno para que nos ayude, Señor, a escuchar tu voz y no la voz de nuestra carne, seguir tus propósitos y no nuestros planes. Estamos en tus manos, Señor. Yo no sé qué es lo que va a suceder, pero quiero que en mi vida suceda tu voluntad. Quiero estar listo, quiero tener esa confianza y esa plenitud en ti, buscarte en lo secreto para tener tu gracia en lo público. Bendice esta iglesia, mi Dios, fortalécela, trae la santidad, permítenos echar fuera de nosotros el pecado y el desorden que hemos permitido. Llévanos al genuino arrepentimiento, Señor, con lamentos y con lloros. A no ser cómplices del pecado, a no cerrar los ojos a nuestra maldad, no confesarla y apartarnos de ella. Ayúdenos a santificar nuestra vida. Te necesitamos a ti, Jesús. Necesitamos tu gracia y tu favor, tu clemencia y tu misericordia. Solo tú tienes palabras de vida. Solo tú eres nuestro escondite y nuestro refugio. Solo tú nos guardas en completa paz. Solo tú nos sostienes y nos bendices. Apartados de ti, Señor, nada podemos hacer. Por eso en esta mañana venimos delante de ti a decirte, Señor, aquí estamos. Ten misericordia de nosotros, de nuestra casa y de nuestra nación. Aún te pedimos por esas personas que están involucradas en los conflictos armados, sus padres que duermen con miedo, sus hijos pequeños en cama en medio de bombardeos,
Esas personas que tratan de salir desesperadas de las ciudades, ten misericordia de ellos, Señor, que te puedan encontrar y hallar en ti la esperanza y la certeza. Ten misericordia de todos nuestros hermanos en la fe que son perseguidos en el mundo por profesar y predicar el Evangelio. Que en ti encuentren la fortaleza para seguirlo haciendo y la salvación. Ten misericordia, Padre, de todos aquellos que hoy están enfermos, de todos aquellos que hoy tienen una necesidad económica y que no ven salida. Humillen su rostro y derramen su corazón ante ti, y en ti puedan encontrar la dirección, la misericordia y la bondad. Y Dios, ten misericordia de nosotros. Transfórmanos a la imagen de tu Hijo Jesús para hacer tu voluntad. Esa es nuestra oración, Padre. Ese es nuestro ruego. Te lo pedimos, Padre, para gloria y alabanza de tu nombre. Amén y amén.